Saludos estimados agrolectores, bienvenidos nuevamente a su canal Agrotecnia. Este es un espacio donde podrán encontrar información referente a las ciencias agrícolas y pecuarias. Quien les habla el ingeniero José Ángel Amesti, su amigo y colaborador. El día de hoy les hablaré un poco sobre un insecto plaga conocido vulgarmente como el gusano falso medidor de los pastos. Esta es una especie que causa daños severos en las superficies forrajeras, ya que tienen afinidad por las hojas y tienden a defoliar gran cantidad de hojas. Como todos ustedes saben, en las superficies forrajeras existen una amplia diversidad de organismos. Algunos cumplen una función vital, pero lamentablemente otros, como el Mosis latipes, tienden a ocasionar algunas pérdidas del cultivo, ya que pueden llegar a defoliar gran cantidad de hojas dentro del potrero. Como ustedes pueden observar en la presentación, estamos enfrente de una oruga o una larva. Ella pertenece a la mariposa Mosis latipe, es decir, que el adulto de esta larva es una mariposa que lleva por nombre Mosis latipe. Cuando esta mariposa está en su fase de larva, es donde se originan los mayores daños dentro del potrero, porque esas larvas tienden a consumir plantas de las familias de las poáceas. Es decir, ustedes podrán observarlos en cultivo de arroz, posiblemente puedan observarlos en cultivos de caña y posiblemente hasta en cultivos de caña, en cultivos de sorgo y en pastizales, por supuesto, de que estamos hablando el día de hoy. Existen muchas especies de pasto que son susceptibles a este ataque. Nosotros hemos observado específicamente ataques a especies como el Panicum maximum, que es la guinea, especies como la estrella, el Cynodon lefuensis, y especies como la gordura, que es la Melinis minutiflora. Sobre todo en épocas donde hay una mezcla de lluvia y altas temperaturas. ¿Por qué? Porque las condiciones ideales de este insecto es en lugares donde las temperaturas sean elevadas, como las zonas tropicales, y las altas humedades también sean elevadas, y la humedad también sea elevada. Es por esto que este insecto va a tener presencias intermitentes dentro de los potreros. ¿Por qué? Porque podía aparecerse en la entrada de las lluvias o podría aparecerse en la salida de las lluvias. En algún momento donde ella considere que las condiciones estén ideales, aparecen sus altas poblaciones. Es por ello que nosotros debemos estar realizando observaciones periódicas en los potreros intermitentemente, sobre todo cuando observamos que las lluvias no son muy continuas. Es allí donde debemos realizar este tipo de observaciones dentro del potrero. Queda claro que este insecto es un insecto polífago porque tiene afinidad por varios cultivos y además es específico o causa mayor daño en las zonas tropicales. En la siguiente lámina ustedes puedan observar el ciclo biológico del insecto. Como siempre he conversado con ustedes, hemos dejado claro que conocer el ciclo biológico del insecto es el primer paso que debemos hacer como técnicos al momento de inspeccionar o de determinar qué tipo de plaga es. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos perfeccionar o logramos identificar en qué momento es que la plaga ocasiona mayor daño, podemos utilizar las mejores alternativas posibles para su control. Como ustedes observan allí, miren cómo la fase, cuando el insecto está adulto, generalmente puede colocar los huevos entre 3 a 7 días. Pues generalmente, según algunas investigaciones realizadas por Álvarez, que fueron realizadas en un laboratorio, luego de poder recolectar una gran cantidad de insectos en los potreros, él observó que generalmente estos insectos colocaban sus huevos al tercer día. Pero también puede ocurrir que sea en ese rango de 3 a 17. Podría ser también a los 17 días que coloquen esos huevos. Esos huevos van a estar allí en las hojas aproximadamente de 4 a 6 días
como observamos allí. De 4 a 6 días permanecerán esos huevos en las hojas para emitir una larva. En esta etapa de larva, ellos van a permanecer alrededor de 14 y 22 días. Es decir, nosotros corremos el riesgo de que si no aplicamos ningún tipo de control, vamos a permanecer de 14 a 22 días, como les digo, vamos a permanecer provistos de una gran cantidad de larvas que puedan ocasionar daños en el potrero si no realizamos los respectivos controles a tiempo. De allí, ella pasa a su estado de pupa. Como les comenté en anteriores videos, el estado de pupa es aquel periodo de transición entre larva y adulto. Ella aquí, particularmente este insecto, se enrolla entre las hojas durante ese periodo sin consumir ningún tipo de alimento y luego hasta llegar a su etapa adulta. Generalmente este ciclo tiene un periodo en las zonas tropicales de 35 días promedio, pero si si existen algunos cambios en las temperaturas, posiblemente pueda llegar a alcanzar hasta 60 y 80 días. Es por eso mismo ustedes observan los rangos que se encuentran allí. Como ya hemos hablado, en la etapa de larva es donde el insecto ocasiona el mayor daño. Por eso, en la siguiente gráfica ustedes podrán observar cómo esa larva transcurre por distintos instares hasta llegar a pupa. Es decir, él puede alcanzar hasta 6 instares, hasta alcanzar un crecimiento promedio o maduro para pasar luego a pupa. En esos instares, estas larvas ocasionan un daño muy particular. Cuando están en los 3 primeros instares, como ustedes observan allí, ellas causan un efecto de raspado. Ustedes pueden observar en los potreros que las hojas quedan como raspadas, solamente queda como la cutícula. Queda una pequeña, una delgada parte, ¿cómo les digo? Una delgada superficie transparente en las hojas. Es allí donde se observa que ya comienzan a realizar el raspado. Si observaron el video de la Spodoptera frugiperda, es un daño muy parecido a la que ella ocasiona. Luego, a medida que ella transcurre sus instares, como ustedes observan allí, cuarto, quinto y sexto instar, y aumentan su madurez, por decirlo de esa manera, ellas comienzan a trozar las hojas. ¿Por qué? Porque tienen o desarrollan su aparato masticador. Y ese trozado de las hojas puede ser tan mortal, por decirlo de esta manera, para los pastizales, que solamente dejan la nervadura central de la hoja si no se hace un control a tiempo. Por ello, hablando ahora de control, observamos que el momento óptimo para controlar sería en los 3 primeros instares, donde las larvas tienen un tamaño generalmente pequeños y no están bien desarrollados su aparato bucal todavía para causar graves daños, como lo dije anteriormente. Dentro de los controles que nosotros podemos implementar dentro de un potrero para evitar los daños de esta larva, pueden estar los controles preventivos, los controles culturales y los controles químicos, que hemos hablado de ellos también con otros insectos. Dentro del control preventivo recomendamos nosotros la aplicación de bacterias entomopatógenas como el Bacillus thuringiensis, porque este tipo de control, cuando existen altas infestaciones, no va a realizar ningún efecto, y si controlaría poco porcentaje de la población. Es por ello que recomendaríamos, por la experiencia, que sea aplicado generalmente a la salida de las lluvias y a las entradas de lluvia, teniendo en cuenta que, como les dije anteriormente, que esto es un insecto intermitente que se adapta muy bien a esa condición de altas temperaturas y lluvia. Al nosotros aplicar este Bacillus thuringiensis y el insecto tenga el contacto y pueda ingerir estas estas esporas de esta bacteria, posiblemente el insecto, esas esporas tienen un efecto endotóxico que se provoca dentro del conducto digestivo de este insecto particular. Generalmente Durán indica que las lepidópteras tienen una particularidad de mantener un pH alrededor de 8 y 9. Y cuando ese pH o cuando un insecto ingiere una bacteria, en este caso el Bacillus thuringiensis,
y contienen ese conducto estomacal, por decir así, un pH aproximado de 8 y 9, se activan estas endotoxinas, provocando en sí la muerte, por decirlo de esta manera, del insecto. Es decir, que influye mucho el pH que contengan en esos conductos digestivos. Por ello, nosotros recomendamos aplicarlos de manera preventiva como un control de plagas dentro de los pastizales. Otro manejo preventivo vendría siendo las asociaciones forrajeras, ya que, como siempre he hablado, tener otro tipo de cultivo, un policultivo, una asociación, y no solamente depender del monocultivo de pastizal, puede provocar que o puede llamar a algunos insectos benéficos al ecosistema, y esto podría controlar también ciertas poblaciones de la misma plaga, como es en este caso el gusano falso medidor. También otro método preventivo es realizar un manejo adecuado de los animales en el potrero, ajustar la carga animal. Porque si nosotros ajustamos la carga animal y los animales consumen con un periodo de descanso, los pastizales con un periodo de descanso óptimo, los días de ocupación son los óptimos y los números de unidades animales por hectárea son óptimas, por lo tanto se estima que no proliferen las malezas. ¿Por qué les digo esto? Porque estos tipos de larvas también o este tipo de insectos tienden a hospedar en maleza. Entonces, si tenemos maleza, aparte de ese cultivo de pastizal, las poblaciones podrían ser más altas. Entonces, es algo preventivo y que nos podría ayudar también al manejo de este insecto. En cuanto a los controles culturales, podemos aplicar uno muy parecido al que le comenté con la Spodoptera, es decir, colocar altas cantidades de animales sobre pastoral, es decir, la carga animal, altas cargas animales que ellos sobrepastoreen y compitan por el alimento, en pocas palabras. El animal, a través del pisoteo, erradicará algunas larvas y también disminuirá la cantidad de follaje o de hojas en el potrero, lo cual sería también un momento ideal para aplicar algún tipo de producto. Ojo, si son productos químicos, debemos tomar en cuenta que esto causa un desequilibrio, como siempre lo he dicho, en el ecosistema. Los productos químicos que se podrían utilizar para el control de esta larva podría ser el malatión también, y existen otro tipo de productos que son demasiado tóxicos. Es por eso que quise compartir con ustedes esta lámina donde se muestra específicamente para explicar lo del control químico. ¿Por qué no debemos exceder los controles químicos para el control de esta plaga? Por lo siguiente, observen allí. Ustedes observan al lado de la larva una especie de enemigo natural que pueden controlarla. Es decir, no es que la va a erradicar por completo, pero siempre las poblaciones se mantienen allí controladas por ciertos enemigos benéficos dentro del ecosistema. Como ustedes observan aquí, llega un momento donde nosotros aplicamos plaguicidas, porque son altas poblaciones. Está bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos plaguicidas? También puede afectar a los organismos benéficos que nos están ayudando a controlar dicha plaga. Por lo tanto, al aplicar el plaguicida, no solamente caen las larvas del gusano medidor, sino también ese insecto benéfico, esa avispa, por decirlo allí, que se encuentra allí controlando el insecto. Luego, cuando exista un brote, miren cómo va la gráfica, cuando exista un nuevo brote de este insecto, lamentablemente no vamos a tener insectos benéficos, y miren cómo se acelera el brote, porque no vamos a tener un control en el ecosistema, no vamos a tener ese enemigo natural. Por lo tanto, ese es el desequilibrio del cual siempre le he hablado en los ecosistemas. Cuando aplicamos productos químicos o sintéticos, generalmente tienden a ocasionar grandes problemas dentro del ecosistema para los microorganismos y también para la fauna benéfica que se encuentra allí, porque generalmente, aunque nosotros no los observemos, sí existen distintos organismos que controlan a otros, y todos lo sabemos y lo vimos hasta en biología.
pero esto se aplica mucho también en agricultura. Estamos aprendiendo a manejar la agricultura de una manera sostenible con algunos aspectos agroecológicos. Creo que en estos momentos la agricultura a nivel mundial se está enfocando a conocer las funciones naturales de los ecosistemas. Ojo, no para desplazar, por hablarlo de esta manera, los productos químicos, sino para hacer un manejo más racional. Porque podemos realizar las aplicaciones racionales, pero no acostumbrarnos al mismo. Porque llega un momento donde también el insecto crea cierta resistencia al plaguicida y vamos a tener que empezar a probar distintos plaguicidas, y parece mentira, pero unos a veces son más tóxicos que otros. Son bandas rojas, y esas bandas rojas nos indican que son altamente tóxicos para el ecosistema. Estimados compañeros, en realidad fue un placer de nuevo hablar sobre un insecto plaga y compartiendo con ustedes algunas experiencias. ¿Hay alguna particularidad? Bueno, debí haberlo hecho al principio, pero nunca es tarde para compartir con ustedes alguna información. Se le dice que es un insecto falso medidor de los pastos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué falso medidor de los pastos? Porque generalmente él, cuando se arrastra, por decirlo así, porque tiene son falsas patas, por decirlo de esta manera, él cuando se arrastra, él tiende, en este caso el dorso, a estirarlo y camina de esta manera, o se traslada de esta manera. Entonces, ¿por qué le dicen falso medidor? Porque pareciera que estuviese midiendo generalmente. Entonces, a medida como se arrastra, pareciera que estuviese midiendo la hoja o en cualquier lugar donde él se encuentra. Es ahí donde nace el nombre vulgar de este pasto, ya que tiene esa característica muy peculiar de trasladarse de un lugar a otro. Espero que esta información les haya servido a ustedes, compañeros. Es una información que va cargada de algunas experiencias que hemos tenido en el campo. Si la información les pareció importante y valedera, no duden en compartirlo con otros compañeros para que podamos divulgar información de interés agropecuario y de importancia para la superficie forrajera. Que estén muy bien y nos seguimos viendo en otra oportunidad.